Nuevamente les invito a leer las Sagradas Escrituras para meditar por unos momentos en ellas. Y para ello les voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11 y versículos 38 al 40. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 al 40, que dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras y leemos acerca de múltiples maravillas y experiencias sobrenaturales que muchos de los siervos de Dios experimentaron, con frecuencia nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, ¿por qué es que yo nunca he podido llegar a una experiencia similar? Y con mucha frecuencia nos sentimos frustrados por la imposibilidad de lograr lo que pretendemos. ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué motivo nosotros no podemos llegar a un conocimiento de tal naturaleza y a una experiencia de esa magnitud? Y es que por eso nosotros con frecuencia nos frustramos y decimos que definitivamente aquellas personas eran totalmente superiores a nosotros. Pero la misma Sagrada Escritura nos enseña, Elías era persona semejante a nosotros. Y sin embargo, nosotros no logramos aquellas cosas que ellos precisamente sí lograron. Ahora bien, cuando nosotros meditamos en este pasaje, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿podemos ver la gloria de Dios? Y en ese sentido, la experiencia que nosotros buscamos no se da en nuestra vida, pero nosotros la buscamos y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no podemos llevar una experiencia de esta naturaleza? Por eso, en esta hora, vamos a meditar por unos momentos en lo que vamos a dar en llamar: ¿podemos ver la gloria de Dios? Y entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, definitivamente la respuesta es afirmativa. Podemos nosotros ver la gloria de Dios. Ahora bien, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La respuesta la tenemos nosotros en este pasaje. Si nosotros analizamos este pasaje y lo vemos, nosotros nos daremos cuenta que en realidad nosotros sí podemos hacerlo, pero con frecuencia no reunimos los requisitos para poder nosotros ver la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, vamos a ver nosotros, vamos a acercarnos al pasaje y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Bien, para principiar, y en el número 1, hemos de encontrar esto. Lo primero que nos vamos a encontrar en esa experiencia que nosotros buscamos con un sepulcro. Y esto es lo que con frecuencia nosotros no nos ponemos a considerar. Antes que nada, cuando yo estoy buscando al Señor, cuando yo estoy buscando una experiencia espiritual, entonces voy a buscar yo al Señor y voy a buscar lo que las Sagradas Escrituras me enseñan. Y entonces nosotros creemos que en realidad la experiencia espiritual es prácticamente como una magia. Y no es así.
Las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay pasos fundamentales. Hay que analizar el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo nos enseña y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees veré la gloria de Dios? Fíjense bien, no te he dicho. En otras palabras, vamos nosotros a ver con que en realidad nosotros nos encontramos antes de tener esa experiencia maravillosa con el Señor, vamos a encontrarnos con un sepulcro. Es lo que nos dice el versículo 38. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Nosotros tenemos la tendencia a ver las cosas de una manera superficial. De una manera tan superficial que creemos que con una oración basta para nosotros encontrarnos con una experiencia maravillosa del Señor. Pero mis amigos y mis hermanos, recordemos y hemos de recordar que no solamente existe Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos un enemigo que va a entorpecer nuestro deseo de buscar esa experiencia que nosotros anhelamos. Con frecuencia nosotros presentamos el evangelio demasiado barato y que en realidad no es así. Para que nosotros podamos encontrarnos en ese sentido de una manera espiritual con el Señor y poder ver la gloria del Señor, tenemos que pasar antes por una situación, incluso podemos decirlo así, un tanto embarazosa. Y es lo que nosotros no queremos. Un ejemplo. Nosotros tenemos Jeremías 33:3. Y ahí dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Fíjense bien. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos nosotros a preguntarnos, es maravilloso y es extraordinario y es real. Dios nos lo promete y es real. Pero ¿dónde se encontraba Jeremías? ¿En qué situación estaba? ¿En dónde le dice? Jeremías no solamente había pasado por situaciones terribles y aflicciones espantosas, y en esos momentos él se encontraba en una mazmorra, en la cárcel. Incluso, dice la Biblia, que lo aventaron sobre una noria, donde incluso también sus pies se hundieron y su cuerpo en el cieno. Es decir, se encontraba prácticamente en un sepulcro. Y entonces le dice al Señor, sí, clama a mí y yo te contestaré. Pero nosotros solamente escuchamos la promesa, pero no vemos el contexto, en qué circunstancias se da. Otro, Jonás. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Su voz la oyó, pero ¿dónde se encontraba Jonás? En el vientre de un pez. En el vientre de un pez. Mis amigos y mis hermanos, la Biblia nos enseña que cuando Jesús se encontraba con aquellas personas e iba camino a donde se encontraba Lázaro, dice, vino al sepulcro profundamente conmovido. Conmovido. Hay que considerar eso. Y era un sepulcro. Y en este sepulcro era una cueva. Era una caverna. O sea, en ese aspecto. Pero no solamente eso. Todavía encima tenía una piedra. Fíjense bien. Las cuevas son sombrías, húmedas. Las cuevas, con frecuencia, en las cuevas con frecuencia nosotros nos vamos a encontrar con alimañas que nosotros desconocemos.
Pero sin embargo, nosotros solamente pensamos en el hecho de, vamos, Dios, estoy buscando un encuentro maravilloso contigo. Pero nos olvidamos precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Antes pasemos por eso y tenemos que pasar por eso. Entonces, cuando ya nosotros estamos avesados en las aflicciones, en los dolores, en los sufrimientos y cosas por el estilo, vienen experiencias malas. ¿Por qué? Bueno, porque después de todo, ¿de dónde nos va a sacar para poder nosotros ver las maravillas del Señor? Podemos ver la gloria de Dios, pero antes tenemos que pasar por cavernas, por oscuridad. Y con mucha frecuencia nosotros nos quedamos ahí. Dicen, no, Dios no es cierto, no nos responde. Nosotros no podemos ver la gloria. La veremos en el cielo. Jesús dijo que aquí mismo. Sí, pero nos quedamos, nos desesperamos al pasar por una situación sombría y espeluznante. Es parte de. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo está listo para atacar a aquella persona que quiere acercarse más a Dios y lucha con todas sus fuerzas para entorpecer nuestros deseos. Por eso es que nosotros vemos esto en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, en segundo lugar, por lo general, vamos a ver lo imposible antes que a Jesús. Y con frecuencia, precisamente eso pasa. Vamos a ver lo imposible antes que a Jesús. Vean lo que dice la palabra del Señor en el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿No lo sabía Jesús? Claro que lo sabía. Pero nosotros, antes que ver al Señor Jesús, vemos las imposibilidades que vemos que se nos presentan por delante. Es decir, estamos nosotros rodeados por el mundo, de tal manera que nosotros no solamente estamos rodeados por él, sino que lo único que estamos nosotros impuestos a ver es el mundo. Eso es lo que estamos impuestos a ver. Y cuando se nos presenta una situación embarazosa, nunca nos acordamos de Jesús. Fíjese bien, Marta estaba presente con Jesús y Jesús estaba con ella. Y lo primero que vemos es la imposibilidad de la situación. Un ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre de mar, porque era pescador. Y él con frecuencia había visto vendavales y tormentas en el mar. De tal manera que cuando Jesús se les presentó y primero creyeron que era un fantasma y luego les dijo Jesús, no temáis, soy yo. Entonces dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Dice, ven. Y entonces se bajó Pedro de la barca y comenzó a caminar. Pero como era un hombre de mar, al ver la tempestad, perdió de vista a Jesús. Y solamente vio las olas que se venían contra él. Y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Y entonces le dijo el Señor, lo tomó y le dice,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ah, porque él estaba impuesto solamente al mal y no a ver a Jesús. Y con frecuencia nosotros es lo primero que vemos. ¿Cuál fue la primera reacción de Marta? La primera reacción de Marta fue, Señor, hiede ya. ¿Sí? Porque lo que estaba en su corazón era la idea muy arraigada de que los muertos a los 4 días hieden. Ya no se puede más con ellos. Aunque Jesús le había enseñado, aunque Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho? Que él era la resurrección y la vida. Por ejemplo, cuando fue a encontrarlo, le dijo Marta al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concede. Y entonces le dijo Jesús, ¿tu hermano resucitará? Oh, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en los postreros días. Dice, no, dice, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oh, sí, yo lo creo. Yo creo que tú, Señor, eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Le dijo Marta al Señor. Bien. Ahora que se presenta la ocasión de todo lo que ella había aprendido, le dice Jesús a la gente que iba con él, que iba con ellos, quitad la piedra. Y entonces la primera que se opone es Marta. Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Ah, qué caramba, hombre. Y es que mis amigos y mis hermanos, no basta con atiborrarnos de palabra de las mismas sagradas escrituras. No basta con saber acerca de Cristo y acerca de Dios. Nuestra mente puede estar llena de versículos de la Biblia. Y también del conocimiento de Jesucristo. Pero en realidad, en nuestro corazón, ¿estamos creyendo lo que repetimos frecuentemente? Si alguien conocía a Jesús, era Marta. Y si alguien había escuchado sus enseñanzas, era Marta. Estaba llena de enseñanzas. Pero con frecuencia, nosotros, en realidad, solo aprendemos la letra. Y la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es por eso que nuestras experiencias son nulas. Nulas. Pero bien. ¿Qué es entonces y por qué con frecuencia nosotros no pasamos por una situación en la cual podemos nosotros contemplar la gloria de Dios? Mis amigos y mis hermanos, necesitamos ver a Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr? En tercer lugar, solo necesitamos aprender a creer. Aprender a creer. Y yo no estoy en contra del conocimiento, al contrario, entre más conozcamos las Sagradas Escrituras, más vamos a conocer al Señor. Pero, ¿hasta qué punto nosotros aprendemos la Biblia solo por aprenderla? Solo porque nos tengan por hombres o mujeres que conocen las Sagradas Escrituras y que cualquier texto lo pueden recordar y mencionar. Pero no es eso. Hay que aprender a creer. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No te he dicho, o sea, ya le había dicho anteriormente, ya le había enseñado anteriormente. Y en ese sentido, podemos nosotros sacar precisamente esa conclusión.
Ahora bien, tener un conocimiento acumulado en nuestra mente acerca de las Escrituras o de Jesús no garantiza de que se cree en Él. No. Si alguien en ese sentido había escuchado enseñanzas y había visto al Señor, pues era Marta. Sin embargo, cuando se presenta la situación, ¿qué es lo primero que ella dice? Pues sale en realidad lo que había en su corazón. Y he de ya. Eso es lo que había. Lo que había aprendido de Jesús se borra. Porque nada más lo tenía en la mente y no lo tenía en el corazón. En el corazón estaba el hecho de que los muertos a los 4 días hieden. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho? ¿No te lo he repetido? ¿No te lo he enseñado? Y es que mis amigos y mis hermanos, creer se requiere de enseñanza y aprender. Necesitamos aprender. ¿Qué es y cómo se logra el hecho de que podemos nosotros aprender? Primero, y antes que nada, se requiere humildad. Se requiere humildad. Es decir, reconocimiento de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia bajeza. Por más que aprendamos las escrituras, mientras más las conozcamos más, deben de enseñarnos de que en realidad no somos nada. Solo Dios lo es todo. Eso es conocimiento. Eso es humildad. Humildad de que nosotros estamos buscando la gloria de Dios. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan que bienaventurados los humildes. Sí, porque solamente la persona que en muchos aspectos reconoce con modestia que no sabe nada, conociendo grandes maravillas de Dios, pero dicen, en realidad no soy nada, ni sé nada. Dios lo es todo. Y no solamente eso, ingenuidad. ¿No acaso nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el que no se hiciere como niño no entrará en el reino de Dios? ¿Y qué son los niños? Ingenuos. Cuando uno es niño y dice, mi papá lo sabe todo. Ahí, qué maravilloso es ser como niño. Mi Dios lo sabe todo. Yo no sé nada, pero Dios sí. Pero sobre todo, nosotros necesitamos realmente conocer a Dios en Jesucristo. Si nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una experiencia espiritual y verdadera, no solamente vamos a ser humildes, ingenuos, y al mismo tiempo comprender que solo el Señor es el único capacitado para darnos a nosotros una verdadera experiencia espiritual. Hasta entonces nosotros vamos realmente a estar aprendiendo para ver la gloria de Dios. En ese sentido, entonces, debemos nosotros buscar y comprender que a través de nuestro Señor Jesucristo, en su humildad, como dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, se humilló, humilde, sencillo, ingenuo. Y en ese aspecto nosotros podemos ver la gloria de Dios cuando pasamos por estas situaciones. No nos quedemos en el sepulcro. No nos quedemos en que llegue ya. No, veamos a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los ojos en Jesús siempre. A quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.